Estudiantes de la materia organización del computador, ya estamos en el tercer corte. En esta oportunidad vamos a tratar un tema de los dispositivos de entrada y salida con respecto a lo que es la organización del computador. Tenemos por aquí entonces que lo que es la estructura de entrada y salida de un ordenador, que es la que permite que el ordenador se comunique con el medio exterior. Es decir, se necesita de entrada y salida para poder tener la relación interna, entrada de datos al computador. Y lo que es la relación con la potencia del procesador y con la cantidad de memoria. Y lo que es la estructura de los circuitos electrónicos. De esta manera, entonces, podemos ver cómo ha ido evolucionando un ordenador y cómo se ha ido adaptando esta relación entre salida, procesador y memoria, en lo que es la organización del computador. Cuando nosotros trabajamos con un sistema informático o un computador personal, lo primero que debemos imaginar es cómo se hace esa interacción de un teclado, por ejemplo, como dispositivo de entrada para el ordenador. Luego, lo que es la relación impresora, relación audio, reproducir audio, cómo es el disco duro y cómo es, por ejemplo, las conexiones multimedia. Tiene funciones que representan los dispositivos periféricos del ordenador y cómo se establece esta relación de entrada y salida. A través del ordenador fluyen los datos, entrada y salida incluso por un dispositivo como es la impresora o un monitor, o como la entrada como un teclado y el mouse, o discos como el disco duro y lo que son las conexiones en red. Estos son, se da lo que es la dirección de los datos que se denomina comportamiento para cada dispositivo. Y lo que nos da los caracteres, lo que nos explica o nos indica que existen diferentes características para diferentes dispositivos y su interlocutor, que es quien recibe o genera la comunicación con el ordenador, que es el interlocutor humano, no somos nosotros. Cuando nos conectamos por medio de una red de datos a través de diferentes dispositivos intermedios. Y también puede ser la comunicación de un ordenador con otro. Y lo que es la comunicación generalmente electrónica o lo que es el uso de la energía eléctrica. Por supuesto, hoy en día nosotros en un ordenador lo tenemos en diferentes actividades humanas. No solamente hablamos de un ordenador como una computadora, sino también de diferentes dispositivos que manejan este procesador, como por ejemplo el aire acondicionado electrónico digital. ¿Ok? Entonces, esto es importante conocer cómo se hace esta interacción de estas máquinas con el mundo exterior. Es decir, en resumen, las características no medibles de los dispositivos de entrada y salida son su comportamiento, ¿no? Si es de entrada, si es de salida o si es bidireccional, y su interlocutor, que es un ser humano, una máquina u otro elemento, para que el dispositivo pueda intercambiar información entre él y el ordenador. En ese sentido, la entrada y salida se pone en contacto con el ordenador y con el mundo exterior. Sin embargo, cuando hablamos de un disco duro, no estamos totalmente relacionados con el mundo exterior. Por lo tanto, el disco duro
es interno al ordenador, por lo menos para un ordenador personal. Y si hablamos, por ejemplo, de un disco duro magnético, su funcionamiento está dado por piezas mecánicas en movimiento y donde participan las características de los dispositivos de entrada y salida importantes en el disco duro, en lo que es la, la tasa de transferencia de datos, la cantidad de datos por unidad de tiempo que intercambia con el ordenador y los dispositivos. Esto es importante. Lo que es la tasa de transferencia que incluye en la forma en que debemos gestionar la entrada y salida para cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, el teclado se puede comunicar por unos bandos por segundo, mientras que el disco duro puede alcanzar gigabytes por segundo. Eso depende de lo que estemos manejando como componentes del ordenador. Y, y muchas veces los periféricos son lentos en relación a la velocidad que puede tener el espectador. Y esto también se debe conocer en cuanto a las características de cada uno de estos componentes del computador. De tal manera que la tasa de transferencia no describe de forma correcta lo que es el comportamiento temporal de un dispositivo, ya que puede ser medido en diferentes formas según la situación. Por ejemplo, un ejemplo sería la reproducción de una película en alta definición almacenada en un disco duro con la pulsación de un teclado. Evidentemente, la primera actividad requiere mayor tasa de transferencia. Sin embargo, al disfrutar de la película no se ve normal. Desde que se está probando mayor repetición hasta que aparecen las primeras imágenes, transcurre cierto tiempo en segundo. Sin embargo, sería imposible trabajar en un ordenador que cada vez que pulsamos una tecla, transcurrieran varios segundos, sería imposible más problema. Y muchas veces nosotros evaluamos esto en el tiempo evidente de respuesta del sistema. De tal manera que se estudian dos comportamientos de los dispositivos de entrada y salida, que era la latencia y la productividad. En el caso de la latencia, se entiende como el tiempo transcurrido desde que se inicia una operación de entrada y salida hasta que el primer dato comunicado llega a su destino. Eso es la latencia. En una operación de entrada sería el tiempo transcurrido desde que se inicia la petición de datos hasta que se recibe el primer débito. Un teclado con una baja tasa de transferencia requiere, sin embargo, una latencia de decenas de milisegundos para funcionar adecuadamente. Y el otro punto es la productividad, que se refiere a la cantidad de datos transferidos por unidad de tiempo, que consiste con la primera definición que hemos dado de la tasa de transferencia. De tal manera que al evaluar el valor de la productividad, se debe especificar cómo se ha realizado el cálculo. Y tenemos que tener en cuenta estas dos definiciones a la hora de evaluar las características temporales que puede tener un dispositivo en determinado momento. Tenemos también otro punto por aquí, que es la estructura de los sistemas y dispositivos de entrada y salida. El ordenador se comunica entonces con el mundo exterior y unidos especialmente, ¿verdad? Por diferentes interlocutores de los dispositivos. Y por supuesto, el elemento del mundo al que está conectado un dispositivo debe estudiar su velocidad de funcionamiento, que puede ser tan lenta como la conmutación de las luces de un semáforo, tan rápida como enviar 70 imágenes de alta resolución por segundo a un monitor. Así que es una estructuras diferentes. Y hay una diversidad extrema que se pueden extraer generalizaciones comunes a todos los dispositivos que comprenden tanto su estructura física como la forma de relacionarse con el resto del ordenador. Tenemos entonces por aquí que los dispositivos tienen una estructura física que lo constituye.
y todos tienden a relacionarse con el ordenador, ya que disponen de circuitos electrónicos digitales de esta tecnología. Los dispositivos generan luz, pueden mover una rueda, pueden hacer desplazamientos de palanca, ¿sí? Pero no todo es electrónico. También es posible encontrar otras estructuras, siempre con excepciones que se adaptan a los dispositivos de entrada y salida. Por lo tanto, podemos conseguir tres tipos de tecnología. La primera, que es la de circuitos electrónicos digitales, que comunica el dispositivo con el ordenador. En esta parte eh, propia de los sistemas informáticos y no de los elementos del mundo exterior. Otra sería los circuitos electrónicos analógicos, que suelen terminar en uno o varios componentes llamados transistores, que transforman energía eléctrica en otro tipo de energía o viceversa. Y también tenemos las tecnologías eléctricas, que comienzan con los transistores y los adaptan en el ámbito de las magnitudes y características propias del dispositivo, como por ejemplo lo podemos observar en esta gráfica. En el exterior, dispositivos de gran salida pueden tener el transistor, la electrónica analógica, la electrónica digital y llegan al procesador o a la memoria del procesador o del ordenador. ¿Sí? También tenemos los controladores de dispositivos, que también dan el funcionamiento del dispositivo. La gestión de cancionalidades del ordenador requiere solo la primera, implementar la electrónica digital y compatible con todo el funcionamiento del resto del componente del computador, porque el computador realmente, como sabemos, manejamos electrónica digital. De tal manera que la estructura a grandes rasgos de este bloque es como todos los dispositivos que funcionan mediante el propio de los circuitos digitales. Es decir, que tenemos los circuitos digitales porque el computador realmente maneja lo que es lógica digital. Entonces, debemos tener también en cuenta todo lo que es estos elementos para poder establecer la comunicación. Tenemos los registros de control que se utilizan para que el procesador configure parámetros en el dispositivo o limite las operaciones de entrada y salida que debe realizar el técnico de control, la herramienta por proceso. Están los registros de estado que permiten al dispositivo mantener información acerca de su estado y cómo está realizando las operaciones de entrada y salida. Y los registros de datos que son solamente hacen el intercambio de datos entre el procesador y las operaciones de entrada y salida. Serían tres elementos importantes para establecer la comunicación del ordenador. Y por supuesto, a veces tienen que irse registrando o comunicando con otros dispositivos como una impresora, como para imprimir un documento. Por supuesto, entendemos que diferentes documentos y diferentes gestión de impresora necesita de esa establecer esa interfaz de comunicación. Y esto también lo establece a través de los registros de control, donde establece lo que es, por ejemplo, el tamaño del papel y la redefinición de impresora o de color o no de color. Y se manda entonces, una vez que está la configurada, se establece el registro de control, se envían los datos a imprimir por medio de los registros de datos. Y se estaría consultando lo que es el registro de estado para detectar posibles errores en el atestado de un papel o en la salida de tiempo. Y pienso entonces que esto sería un ejemplo de cómo funciona la entrada o los registros de control, los registros de datos, los registros de dirección, ¿verdad? Y el registro de estado, que permiten esta comunicación de interfaz, ¿no? Y mecanismo en medio de los registros controlados.
que es el que estudia o el que administra la parte también del mapeado del mundo. Ok, entonces este material lo tienen en el aula virtual, lo pueden descargar, leer con calma, analizar y les puede servir para lo que son actividades que deben entregar donde deben establecer ejemplos entre la comunicación del procesador y los dispositivos, por ejemplo, de esta información. Entonces, en caso de duda, me pueden escribir como siempre por el foro de duda.